qué chiste tiene. Bien. Pase bien, señoritas. Buenos días. Comenzamos la semana, bueno, conmigo al menos, con un nuevo tema de física. En realidad, bueno, no es tan nuevo, sino que tenemos que entenderlo un poquito más detalladamente, que es el tema de fricción. Pero para entender el tema de fricción, esto de ahí debí cambiarlo. Para entender el tema de fricción, debo recordar ciertos puntos. Debemos recordar el diagrama de cuerpo libre, debemos recordar bien aceleración fuerzas, debemos recordar segunda ley de Newton. Hay muchas cosas que tenemos que recordar del movimiento a la hora de que hablamos de fricción. Por eso es un tema que preferí dejarlo al final, porque tiene bastantes cosas complicadas de por medio. No complicadas, podría decirlo, ¿no? Sino tiene bastantes puntos que hay que ir resaltando poco por poco. Aquellas que todavía estén un poquito en querer entender esto de la física para poder pasar el año, no se tengan miedo y pregúntenme qué les falta. Yo no me hago bolas y les respondo. Muy bien. Antes de comenzar, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué podemos observar? Una estrella fugaz. Un meteoro. Un meteorito, un parece. meteoro, un meteoro. Una estrella fugaz, un meteorito, un cielo, no sé, una laguna. Profesor, tenemos una estrella fugaz, un meteorito, un aguadito, como diría nuestro buen amigo Toledo. Tenemos algo que está incandescente en el cielo, profesor. Yo veo eso y me asusto porque digo, ¿qué es eso? Ya, eso es una estrella fugaz, es un meteorito en realidad. El meteorito es un pedazo de asteroide, es un pequeño asteroide que ha entrado a la Tierra y que cuando entra se empieza a quemar. ¿Alguien me puede decir por qué, o alguna idea de por qué se quema cuando entra a la Tierra? Por la velocidad en la que viene. Sí, Ya. porque hay una velocidad y como La que todo velocidad. se comienza a prender de poco y la fuerza y todo eso implica, no sé, supongo que implica bastante, no me he puesto a averiguar, pero mi imaginación lo dice. Mi imaginación, eso es hermoso. Uno tiene que tener imaginación para estas cosas. Profe, a mí me parece que debe ser la velocidad, porque, o sea, entra bien rápido. Ya, no es mala idea. Profe, tiene que ver algo con las fuerzas, porque, o sea, por algo se está moviendo. Ya sabemos que todo movimiento tiene fuerzas, así que debe tener fuerzas. Muy bien, cierto, tiene que tener fuerzas. Lo que sucede es que casi todos los cuerpos que llegan a la Tierra desde el espacio terminan quemándose por el aire. ¿Qué? ¿Qué? No sé si alguna vez han visto un globo. Vamos a poner un globo, ¿ya? Si ustedes ponen un globo cerca a su cara, un globo inflado cerca a su cara y lo van soltando, ¿el aire no los empuja hacia atrás un poquito? ¿Sienten del aire? ¿El globo? Sí. O sea, están así, abren y están como que un poquito con Ya, sí. Claro, sienten como que hay una fuerza, de que el aire genera una fuerza que las empuja un poquito hacia atrás. Esta fuerza, este aire que vamos a ver, en realidad tiene ciertas propiedades, pero la propiedad más importante es que no es liso. Por favor, que no es liso, tranquilos, vamos a comenzar. Bien, el tema de hoy día es dinámica 4, profesor. ¿Hasta qué dinámica vamos a hacer? Tranquilas, les prometo que es el último dinámica que vamos a hacer si es que no hacemos palanca. Pero si es que no hacemos palanca, es el último dinámica que vamos a hacer. Es dinámica 4, rozamiento. ¿O era 5? 1, 2, 3. Debería ser 5. Bien. Tenemos rozamiento. Esto entra dentro de las competencias de indaga mediante métodos científicos para construir el conocimiento. ¿Sí? Entre otras palabras, que como dice el método científico, tenemos que trabajar bajo observación y bajo hipótesis. Eso significa que depende de lo que vemos y de lo que creemos que sucede para saber qué va a suceder. O para explicar lo que está sucediendo. Muy bien, nuestro propósito es reflexionar y explicar el concepto de la fricción y su implicancia en nuestra vida diaria. Eso significa, hay que ver cómo funciona la fricción. Pero como todos los días que el profesor comienza una clase nueva, todos los jueves, todos los martes, el profesor nos tiene con la misma cosa. Pero es que, bueno, pues funciona. La física está en todas partes, chicos. Aunque no lo quieran, está ahí. Es algo que no lo pueden quebrar. Así que lo que quiero que me respondan es, ¿qué ven en la siguiente animación? Dos personas Dos personas patinando sobre bailando. hielo. Profesor, Bailando en patines.
Profesor, son dos personas bailando en patines, son dos personas patinando sobre hielo. Manteniendo el equilibrio. Son dos para personas que poder mantienen el patinar equilibrio sobre para poder manejar. Muy bien. En otras palabras, son dos bailarines, bueno, de baile sobre hielo. Esto es clásico de las competencias olímpicas. Son muy chéveres cuando uno las puede llegar a ver en realidad. Pero acá voy a preguntar algo. Se mueve con bastante facilidad, ¿no? Sí, pero es porque Sí. nunca dejan de moverse, porque si se dejaran de mover pierden un poco el equilibrio. El equilibrio, claro. Pero si hablamos un poquito más seriamente, podríamos decir que, o sea, ya, en patines puede que sea difícil mantenerte estabilizado, pero una vez en movimiento es bastante sencillo hacer los movimientos. Si no, no podrían hacer lo que están haciendo, no hay forma. En la tierra sin patines no pueden hacer eso, ¿o sí? No. No, profesor. Los patines ayudan bastante en estos casos. Ahora, ¿pero por qué, profesor? Ahora, quiero que comparen este movimiento con este movimiento. Ah, el derrape, es como que, no sé. Y a ver, voy a hacer dos preguntas acá bastante sencillas. Se usa más fuerza El en el lado derrape. del tema. Ajá. Es como que Ya. usas fuerza y luego intentas sobreparar para poder hacer el derrape. Sí, Profesor, tiene bastante lógica. también Dime, depende de la superficie en la que esté, eso. Depende de la superficie en la que esté, profe. porque en el hielo es mucho más fácil que en una pista. Claro, en una pista es más complicado. Pero aún así, el carro lo puede hacer, porque acabamos de ver este derrape, es increíble. Ya quisiera yo derrapar así, es maravilloso. Claro, pero lo hace con una fuerza mayor porque está quemando la llanta. Exacto. ¿Por qué es que sale fueguito, señoritas? ¿Qué es ese humito que está ahí? Jueguito. Es fueguito, profe. No, en La llanta realidad, se desgasta. la llanta se Claro, desgasta, es profesor. como que la llanta del carro, al hacer este movimiento, es que yo estoy haciendo un movimiento, pero usted no me ve, entonces, al hacer el movimiento ese de que voltea, como que la llanta se va desgastando y no sé, supuestamente habrá fueguito allá abajito, pues, ¿no? Y sale, comienza a ver humito. Y ahí. En realidad no tiene mala lógica. Profe, Vemos. no es por la presión de la llanta al suelo y la rapidez con la que gira. También puede ser, pues, tiene bastante o sea, tiene bastante lógica esto de creer que hay fuego porque vemos pues humo. Porque si ustedes agarran un palito y lo frotan con otro palito bien rápido, va a salir humo, porque es un indicio de fuego. Pero A ver. ya va a empezar a quemar su casa. No quemen su casa. Tranquilas. Vamos a explicar esto. Muy bien. Podemos ver estos dos movimientos bastante relacionados. Son movimientos fluidos, porque los dos son movimientos fluidos. Pero en este caso, pues no hay fuego, profe, todo está bien tranquilo. Mientras que acá sí vemos un mito. La diferencia, como nos dijo la señorita Karen Espíritu, es que son superficies distintas. En él tenemos pues una superficie de hielo que es bastante lisa, podemos decirlo así. Y en el otro tenemos asfalto. Sí, no se preocupe, señorita Nayara. Y en el asfalto, pues, te vas a quemar. Señoritas, ¿qué es más sencillo? ¿Caer por una resbaladilla con agua? Estos de los toboganes clásicos de los parques acuáticos o de las piscinas. ¿O hacer lo mismo en una bajada en la pista? No, Con el tobogán resbaladiza con acuático. agua. ¿Qué, profesor? El tobogán con agua. ¿Y por qué tobogán con agua? Porque Es más todo resbaladizo. resbala. La pista saldré raspada de la pista. De la pista se olvida raspar, profesor. En cambio, Por en la el tobogán, superficie. por la superficie. En el tobogán, profesor, al menos es más liso. ¿Sí o no? ¿Qué es más liso? ¿El tobogán o el piso? El tobogán. El tobogán. Entonces ahora tenemos un nuevo concepto. Lisadez, se podría decir. El concepto de que algo es liso y que algo no es liso. ¿Sí? Algo liso, ¿qué podríamos poner de algo liso? El vidrio, por ejemplo. El vidrio es liso, ¿sí o no, señoritas? Sí, profe. Pasa Sí, su mano y es Sí. suavecito, ¿no? Pueden agarrar su celular y pasar su mano y decir, esto es liso.
está bastante liso, ¿no? Ujú. Ahora, por ejemplo, la lija de pared, esas lijas 40, te pasas tu mano y te dices, esto no es liso, porque tengo un montón de grumitos. ¿Sí Sí. o no? Es como que ustedes dirán, no, esto no es liso, no hay forma de que sea liso. Muy bien, tenemos un nuevo concepto, que es algo liso y algo áspero. Vamos a verlo más adelante, pero antes de seguir, tenemos que repasar este tema, porque si no, vamos a ir directo al vacío. Esto es importante de recordar, importante de recalcar en realidad. ¿Qué es dinámica? Pues no. Esto lo voy a hacer bastante sencillo. Voy a preguntar a las personas que yo crea que necesitan una que otra preguntita para ir subiendo. Pero primero, señorita Almendra Freire. Ok, señorita Aldana García. Sí, profe. Sí, buenos días, señorita García. Pregunta, ¿este cuerpo tiene masa o no? Sí, Si tiene masa, ¿qué tipo de fuerza tiene? natural. Recuerde, todo lo que te jala el piso, ¿qué es? Gravedad. Gravedad. Entonces tiene fuerza de, Gravedad. ¿hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo, profe. Tiene fuerza de gravedad hacia abajo porque definitivamente un cuerpo con masa está yendo hacia abajo. Fuerza de gravedad. Muy bien. Gracias, señorita García. Está bien. Señorita Ivana Mego. Sí, profe. Señorita Ivana Mego. Ya, tengo mi fuerza de gravedad. ¿Qué otra fuerza voy a tener? O mejor dicho, primero, antes que nada, antes de seguir con esto. ¿Esta superficie que está de aquí, están en contacto, sí o no? Sí, Entonces, si están en contacto, ¿qué tipo de fuerza tiene? la fuerza normal. La fuerza normal, muy bien. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. ¿A Hacia 90 grados? 90 grados hacia el cuerpo, profesor. En otras palabras, la superficie no quiere romperse, profe, así que debería generarme una fuerza hacia ahí. Muy bien. Señorita Flavia. ¿Sí, profe? Señorita Flavia, si yo pongo un cuerpito ¿cómo se llama? En una rampita, ¿este va a caer o se va a quedar quieto? Va a caer. Va a caer, profesor, porque por algo yo lo pongo mi tablita y se desliza. Muy bien, entonces tenemos que este cuerpo se va a mover. Pero, ¿por qué se mueve, profesor? Bueno, señorita Flavia. Primero hay que vernos el fuerza de gravedad, que es súper básico. Masa por gravedad. Si yo no les doy la gravedad, ¿cuánto va el eje? 10 metros por segundo. 10 metros segundos al cuadrado, profesor. No necesita usted escribirlo. Si ya le pongo G, es 10 metros, que es más sencillo. Bien. Ahora, señorita Flavia. Ya tenemos nuestra fuerza de gravedad hacia abajo con 100 newtons. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aquí lo que tenemos que hacer es descomponer, porque si dibujamos nuestros ejes, ahí están, más sencillo es girarlo, porque el movimiento va a ir en la pista, no va a ir hacia abajo, que ponerlo vertical y horizontal. Y como tenemos una fuerza que no está sobre los ejes, que es la fuerza de gravedad, pues hay que descomponer. Este proceso de aquí lo hemos hecho 1000 veces, pero hay que recordarlo siempre. Señorita Camila Valdivieso. Dígame, profe. Señorita Camila, esta fuerza de gravedad, a ver, girando su cabeza, ¿hacia dónde está yendo? En relación a los ejes, en relación a los ejes. Ay, se me cayó el celular. Hacia abajo. No, o sea, mire los ejes. Este eje que está aquí es el Ah, eje ya horizontal vi. y este es el eje Ok. vertical. Entonces, esta fuerza de gravedad, por eso le digo, gire su cabeza o gire el celular, de tal manera Ujú. que quede derecho. Y dígame, ¿esta fuerza de gravedad está yendo hacia arriba o hacia abajo? Primero, ¿Cuál? ¿La roja o la la, roja, la roja, la roja. la roja? Ujú. Por eso le digo, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, Hacia abajo. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? hacia la izquierda, Entonces está yendo hacia abajo, ¿ya, Liz? izquierda. Muy bien. Y cuando yo haga mi diagrama de cuerpo libre, a la hora de que lo descomponga, ¿a qué dirección tengo que descomponerlos? A la izquierda, ¿A la izquierda y a? arriba, Abajo, abajo. abajo.
Claro, si él va abajo izquierda, pues a la hora que lo descomponga, me tiene que salir abajo izquierda. Está bastante relacionado, profesor. No es como que uno no tenga que ver con el otro. Muy bien. Siempre, ustedes ven en qué dirección va este vector oblicuo y ¡plac! Lo descomponen esos. Utilizando nuestra formulita. Bueno, nuestra relación, pero ya. Utilizando esto de aquí, es que ustedes van a poder conseguir f de x y f de y. Siempre con su notación. Profesor, ¿está yendo a la izquierda? Menos sí. Profe, ¿está yendo hacia abajo? Menos j. Por favor, eso es importantísimo. Muy bien. Profesor, Dígame. ¿cómo sé cuándo se usa 53 y no 37? Allá. Porque usualmente el vector que tiene que descomponerse es el vector que está, es el ángulo que está pegadito a la horizontal. Esta línea que está aquí, a ver, esta línea que está acá, es mi horizontal, ¿sí? Y el ángulo tiene que ser entre la fuerza oblicua, que es esta fuerza rojita, y la línea rosada, siempre con la horizontal. Supongamos que yo tenía, no sé, un vector en esta dirección. Yo, profesor, ¿qué ángulo voy a usar? En ese caso, tú vas a usar este ángulo. ¿Por qué? Porque está formando con la horizontal. Siempre a la horizontal, uno tiene que buscar siempre este ángulo a la horizontal, ¿sí? Ya, gracias. No se preocupe. Entonces, siempre hay que recordar eso. Siempre hay que buscar ese ángulo. Es práctico. Por no decir que es útil de recordar. Muy bien. Como te dijo la señorita Flavia, si yo dejo pues este bloque, va a resbalar. Y si resbala, significa que se mueve solamente en el eje horizontal. Señorita, si resbala, ¿en qué eje estaba moviendo? En el horizontal. Claro, La profesor, horizontal. porque la vertical no es como que el bloque esté levantándose, el bloque sigue pegado al suelo. Claro, porque solamente está que pegado al... Exacto, porque está a la pegado al base. suelo. Exacto. Eso es primer indicativo de que tus fuerzas verticales siempre se van a equilibrar. Si el móvil no está volando ahí como cualquier cosa, el móvil tiene que estar pegado a la superficie. Es básico. En este caso, pues, mi fuerza normal se equipara tranquilamente con mi fuerza Y. Y mi fuerza X, pues, por segunda ley de Newton, debe poder darme mi aceleración. Fácil. ¿Cómo es la segunda ley de Newton? Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Pero qué fuerza? La fuerza que genera el movimiento. ¿Qué fuerza está generando el movimiento? Como el movimiento es horizontal, pues tiene que ser una fuerza horizontal. Si el movimiento fuera vertical, ¿qué fuerza tendría que ser? ¿Vertical o horizontal? Vertical. Vertical. Si el movimiento es horizontal, la fuerza que tiene, ¿en qué dirección tiene que ser? Horizontal. Horizontal, profesor. Están relacionadas. Muy bien. Entonces, obtengo así, calculo bien bonito, y me da que mi aceleración es menos 8 metros segundos al cuadrado, o sea, que está resbalando hacia abajo, con menos 8 metros segundos al cuadrado. Eso es lo que te quiere decir tu solución. Pero quiero preguntarles algo y quiero que me respondan lo más sinceramente posible. Pero, ¿realmente el movimiento de un objeto es así? ¿Cómo así? ¿Para abajo? Si yo, por ejemplo, ¿Para el costado? pongo este corta uñas, ¿sí? Ya. Y lo pongo en mi corta uñas. Eres muy... Necesito algo que no sea tan plano. Mi lapicero. Y este bloque que va a ser un poquito más fácil de ver. Muy bien. Tengo mi bloque, que es mi superficie, y yo pongo mi lapicero, ¿sí? Está inclinado, pero no resbala del todo, profesor. O no resbala fácilmente. Aquí. ¿Está resbalando o no? Porque el cuerpo no es liso. Exacto. No necesariamente todo bloque inclinado, todo bloque en un plano inclinado va a caer. ¿Sí o no? Hay veces que tú tienes un bloque Entonces inclinado. debería ser en una base lisa. Sí, se inclina. Si se inclina, profesor, en una base lisa, En pues, una base inclinada, disculpa. en una base inclinada lisa, sí debería caer. Y un Pero, cuerpo liso. pero, acá viene una pregunta un poquito trampa. ¿Sí? ¿Existe algún cuerpo liso en este mundo? Sí, no. No. ¿O ¿Sí? sí? No. No. Vamos a ver. No. ¿Sí? Vamos a ver. ¿O sí? ¿Los cuerpos son ásperos aún si no los sentimos? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos.
Yo les pregunto, ¿sus medias son ásperas? Preguntas, ¿no? De todo. Llega un punto que sí, porque tienen poritos, o sea, no es La todo lavas liso. tanto que ya se hace así como unas bolitas. Pero hay medias que son suavecitas, o sea, que son para el invierno y son Pero igual suavecitas. tienen, ¿cómo se llama? Poritos, y eso hace que ya no sea liso del todo, supongo yo. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, pero que se pueda entender. El hielo. ¿El hielo es liso? ¿O 100% liso? Creo que la respuesta más correcta. No, 100% liso no. porque No. tiene algunos... También depende de qué hielo, porque el hielo que viene en bolsa es súper duro y áspero. Claro. Sí, pues. También de cubitos sí es más liso. Voy a hacer otra pregunta, y esta pregunta ya tiene que ver un poco con agua. Cuando tiene mucho tiempo la mano en el agua, ¿qué sucede? ¿La qué en qué? Si pone mucho Se tiempo, moja. Las manos se ponen Los dedos ásperas. se arrugan. Se arrugan los dedos. se arrugan Se los dedos, ¿no? se arrugan como viejito. Se arrugan como viejito, profe. Muy bien. ¿Y por qué se arrugan? Ah, yo iba a leer eso ayer, justo ayer me salió. ¿Quieres saber por qué se arrugan los dedos debajo del agua en Facebook? Facebook, Ay, no, qué Ya. aburrido. Ajá. dando, Sí, cul- seguro te sale eso. dando cultura. Yo digo, Facebook, dando cultura. No, sí, no voy a decir que no. A veces pasa. A veces yo me estoy leyendo y digo, ¿qué es eso? Y yo digo, ¿qué es eso? O, ¿cómo que no voy a saber? Bien, Ajá, ¿cómo que no voy a saber? ¿por qué tus dedos se ponen como viejitos, como pasitas, cuando estás tanto tiempo en el agua? Porque gracias a eso, cuando estás un montón de tiempo en el agua, te puedes sujetar mejor. Porque tu dedo deja de ser liso y empieza a tener rugosidades. Eso ayuda a que te puedas sujetar mejor. ¿Cómo sabes si una zapatilla es buena o no para correr? No para Porque salir. tiene eso de abajo en la plantilla, ¿cómo se llama? Por la plantilla. Por la suela. Por la suela. Ajá, la suela. Por la suela, profesor. Su suela tiene un montón de huecos comparado con mi zapatilla para salir, que es casi plana, ¿sí o no? Unas Converse, en mi cabeza, unas Converse, unas Van y unas, ay, no sé más nombres de zapatillas de ese tipo. Son usualmente, Las DC, las planitas. ajá, las DC. Ustedes van abajo y ven que primero que es plano y solo tiene unas linitas nomás, ¿no? Ujú, sí. 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 Agarran ahora unas Adidas, unas Puma y la giran. Las versión para correr, porque también tienen versión para salir, ¿no? Pero la versión para correr, igual que tiene un montón de huecos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué Sí. unas tienen huecos y las otras son planas? Para que no te resbales. ¡Exacto! Para que no te resbales. Porque les apuesto 1000 veces que con las zapatillas Converse han pasado por una superficie con agua y están guarda. Sí. No, ya casi me caigo, sigamos caminando. En cambio, si ustedes van a correr con sus zapatillas aún en agua, en nieve, en todo lo demás, ustedes corren porque la zapatilla no resbala. Esto es resistente. Es resistente. Esto es por la rugosidad. Y la rugosidad es importante. Pero el tema es que nosotros, en el mundo real, este es mi mundo real, yo lo puedo ver, profe, pero es plano, es liso. Ya, vamos a hacerle un zoomzazo. Le metemos un zoom. Y esto es lo que realmente vamos a ver. Un cuerpo, por muy plano que parezca, no es plano. Pueden poner 1000 cosas. Profesor, pero es plano, es liso. No sé, tengo una esfera de cristal que debe ser totalmente plana. Pues te apuesto que no, que tiene rugosidades, que tiene poritos. Aún el objeto que parezca más liso tiene huequitos dentro de él. Porque ningún cuerpo es perfectamente liso. Aquí es donde tenemos los problemas más grandes de la humanidad de entender física. Porque si bien hemos analizado un montón de movimientos y un montón de cuerpos, estos movimientos han sido ideales. Profesor, ¿qué es un movimiento ideal? Es un movimiento que solamente es un ejercicio para que ustedes entiendan cómo funciona. Si se habrán dado cuenta, poco a poco he ido haciendo que el tema de dinámica se haga más grande y más grande y más grande. Bien, este es el punto más grande. Ponerle ahora sí una superficie con rugosidad o que haya fuerzas externas dependiendo del material.
Voy a hacer una pregunta aquí dentro del sistema, no dentro de todo el tema. ¿Qué pasaría si no existiera, que existiéramos o nuestro mundo no tuviera fricción? ¿Qué pasaría? ¿Qué Profesor, pasaría? es una pregunta medio extraña. Ya, a ver, voy a preguntar esto. Ya hemos dicho que las zapatillas, dependiendo de su rugosidad, pueden caminar sobre una superficie. Si no hubiera fricción, que es la fuerza que vamos a estudiar, ¿podrían caminar? No, No. No, No, profesor, porque prácticamente si yo pues estoy sobre una superficie, si ya sobre agua no puedo a veces ni caminar con unas sandalias, inténtalo. Sandalia, losa, no, sandalia, porcelanato y agua es la peor idea que puedes tener en toda tu vida. Muy seguramente te vas a caer. O sea, es casi imposible que no te caigas. Ahora imagínense que no existiera fricción. No podrías pararte en la superficie. Sin fricción no podrías utilizar ropa porque la ropa se caería de tu cuerpo. Sin fricción no podrías cepillarte los dientes porque la acción de cepillarse los dientes tiene que ver con la fricción y con la rugosidad de las cerdas de la... Por eso siempre ponen no sé si han visto si cepillos de dientes tienen como que un geme en el centro. Algunos. Sí. ¿no? Ya, ese geme es para aumentar la fricción y para que sea más sencillo que bote lo que hay entre los dientes, ¿no? Que es la acción del cepillado. Cepillarse el cabello también es fricción, porque las cerdas del cepillo del cabello se juntan con el cabello y por fricción los alisan. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra acción diaria normalmente? Dormir. agarrar cualquier cosa. Agarrar cualquier cosa sería imposible porque no tienes fricción. Dormir tampoco porque te caerías de la cama. escribir. Tampoco porque la acción de escribir es la fricción de la punta con la superficie. Siguiente. Ya entonces no se puede hacer nada. Abrazar a las puede nada. personas también no se puede, ¿no? ¿Ah? Abrazar a las personas Cuando tampoco. abrazas a alguien también hace fricción, ¿no? La fricción es una de las fuerzas más importantes porque está en cada ámbito de nuestra vida. El universo entero tiene fricción, aun si no lo creas. Y aún entre los átomos hay fricción. Si no, pregúntenle a nuestro Entonces, amigo. ¿cómo caminaríamos si no hubiera fricción, profe? No podrías caminar. Es más, ni siquiera te podrías mantener en pie. Si te mantuvieras en pie, no podrías avanzar porque en el momento en que lo intentes, tendrías una fuerza extra, según la ley de Newton. Pero no hay nada que te contenga, así que te caerías. O sea, estaríamos volando. Estarías no volando, resbalando sería la respuesta correcta, ¿no? Y solo te detendrías al chocar con una pared. Porque lo único que detiene a todos los cuerpos en movimiento es otra fuerza. Y en este caso, cuando nosotros tenemos superficies rugosas, que son todas en realidad, ya hemos visto que no hay superficie que no sea rugosa, que son todas las superficies con un cuerpo, esta va a tener una fuerza, una nueva fuerza que vamos a estudiar, que va a ser la fuerza de fricción. Entonces, dos cosas que hay que tener muy en claro. En el mundo real no existe algo 100% liso. Por mucho que lo quieras pensar, no existe nada 100% liso. ¿Sí? Y esto se debe a qué? A que existen porosidades, existen huequitos. Físicamente hablando, el hecho de que todas las superficies, todos los materiales, incluyendo mi barba que debe estar áspera porque recién está volviendo a formarse, es por culpa de la fuerza de fricción. Bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, algo que no se haya entendido? Si no hay fricción, me caigo. Si no hay fricción te caes porque nada te mantiene... Porque lo que te mantiene en el suelo también es la fricción. O sea, si te estuvieras quietecita, sin moverte, sin nada, ahí sí porque estás en el equilibrio estático. Pero en el momento en que quieras moverte a algún lado o te desbalancees, te vas a caer. Es el por qué es más difícil estar en patines que estar parados en una superficie, porque los patines minimizan la fricción. Y por eso es más difícil mantenerte en pie. Todo está relacionado, todo está ahí conectado con estos conceptos que, aunque no lo parezcan, son bastante básicos. Muy bien, si no hay más dudas, más preguntas, sigue. Entonces,
Ese es el rozamiento que evita que un cuerpo se mueva con facilidad. Y pues ya que hemos visto, está en todas partes. Todo en este mundo es fricción. Y si tú no tienes fricción, no podrías ponerte ropa, no podrías caminar. El solo hecho de hacer un paso hacia adelante haría volar tu zapato y tu media. Porque, pero profesor, lo tengo atado con los cordones, ya, pero los cordones, ¿qué hacen? Minimizan la distancia entre tu pie y el borde del zapato, aumentando el contacto y aumentando la fricción que hay. Si no hay fricción, no importa qué tan atados los tengas, igual va a salir volar. Bien. Pero, ¿cómo expresamos esto? O sea, si bien hemos visto que la fricción puede tener un cuerpo, pero también, profesor, hay veces en las que sí se mueve. Porque no, o sea, yo puedo tener un cuerpo aquí detenido, con fricción, mentolatum. Acá está. Está inclinado. ¿Se está moviendo, señoritas? No, No se está moviendo, ¿no? Pero, ¿y si yo le inclino más? Sí. ¿Por qué en una inclinación no se mueve y en otra sí? A ver, otra pregunta. Ya. Supongamos que ustedes tienen una superficie bien áspera y ustedes quieren hacerlo que sea más sencilla de moverse. ¿Qué tendrían que hacer? inclinarla más. Supongamos que tu piso está recontra áspero, pues, ¿no? O mejor, Lijarlo. Lijarlo. Fuerza. lijarlo, Fuerza. empujar con más fuerza, lijarlo. Recién leo el chat. Bien, entonces, profesor, pero usualmente deberíamos, pues, no sé, lijarlo, limpiarlo, ¿no? A ver, por ejemplo, su piso está... Ya, el piso del cine. Esa es mi mejor referencia. Les apuesto que deben haber ido al cine alguna vez y cuando se han parado en su asiento después de la película para irse han sentido que todo está pegajoso. Sí. Que están caminando y todavía suena... Y ustedes... Siempre me preguntaré, ¿por qué el piso del cine termina pegajoso? Es algo que nunca entenderé. Pero bueno. Profesor, pero si yo quiero que sea más sencillo, pues tengo que limpiarlo, ¿no? Tengo que quitar todo lo que está encima para que quede lo más liso posible. En una superficie rugosa, pues tengo que lijar para que quede liso. Esto sirve ¿por qué? Porque usualmente cuando un cuerpo ya se mueve, rompe estos puitas, acá hay como puitas, ¿no? Como pinchitos. Irregularidades, podemos decirlo mejor, ¿no? ¿Se notan los puntitos, los picos? Sí. Muy bien. Cuando nosotros nos movemos, lo que hacen los picos es alisarse. Es como que rompes estos picos y ya puedes moverte. Es como que alguien está deteniéndolo ahí y luego pone tanta fuerza que ya no puede, ¡bla! Se pierde. Ya dice, ya, déjalo que se caiga. Esto es lo que sucede cuando un cuerpo tiene fricción, pero está en movimiento. Existen dos tipos de fricción. La fricción cuando mantiene quieto un cuerpo, por ejemplo, aquí mi Vaporub que está quietecito, ¿no? Y la fricción cuando... Claro, y ahora no te quieres caer, mi Vaporub. Cuando está en movimiento. Si bien esta fuerza de rozamiento, esta fuerza de fricción, esta F con una F chiquita abajo, aparece para detener un cuerpo, como en este caso, también aparece para disminuir el movimiento de un cuerpo. Así que ahora tenemos que analizar dos fuerzas de fricción. Una cuando está en reposo y otra cuando está en movimiento. Y por supuesto, como ustedes muy bien lo han dicho, profesor, pero depende de la superficie. ¿Un ratito? Listo. Profesor, pero esto depende de la superficie. Ustedes mismos lo han dicho, es más fácil una pista de patinaje que el asfalto porque la pista de patinaje es una superficie más lisa que el asfalto. Así que ahora tenemos que recordar dos cosas.
cómo se genera este movimiento en función de, pues, del tipo de material. Y segundo, espérense un ratito. Y segundo, ya está, el tipo de material. Y dependiendo del tipo de material, vamos a tener algo llamado coeficiente de fricción. ¿Se acuerdan que depende del resorte, qué tan grueso, tan delgado era? Tenía un valor de K. Ah, ya, creo que sí, creo que sí. Creo que sí, profe, porque yo recuerdo que fuerza elástica es K por X, entonces ese K es dependiendo del material. Igual aquí, Ujú. dependiendo del material, vamos a tener un nuevo valor llamado coeficiente de fricción. Entonces, ya, y una pregunta más. Voy a hacer, esta pregunta es más lógica, o bueno, menos lógica. ¿Qué es más sencillo mover? ¿Un armario vacío o un armario lleno? Un armario vacío. Un armario Un vacío. armario vacío, profesor. ¿Por qué? Porque al haber ropa, tiene más masa. Hay no hay Nada más. peso. Tiene más masa, profesor, tiene más peso. Y bueno, tiene más masa, tiene más fuerza de gravedad. Y como tiene más fuerza de gravedad y la fuerza de gravedad va hacia abajo, el piso no quiere romperse. Así que ¿qué va a generar hacia arriba? Fuerza. Una fuerza normal. Fricción. Una fuerza normal. Hay una fuerza normal, ¿no? Y mientras más peso, mayor o menor es la fuerza normal. Mayor. Mayor. Para Cuando hay más compensarse, peso. profesor. Mientras más es el peso, mayor es la fuerza normal. Mientras mayor es la fuerza de gravedad, mayor es la fuerza normal. Y como todo objeto tiene fricción, porque no existe superficie lisa, por mucho que tú intentes mover tu armario con ropa y estés ahí empujando y dándole, no lo vas a poder mover, porque la fuerza de fricción es muy grande. Pero si tú quitas tu ropa, quitas tu ropa, hay menos masa, hay menos fuerza de gravedad, hay menos normal, y por ende hay menos fricción. Bien, esta fricción uno podría pensar que depende de la fuerza de gravedad, ¿sí? Porque acabamos de ver nuestro ejemplo que depende de la cantidad de masa que hay. Pero como es netamente de la superficie, pues es del material de la superficie, de lo que está en contacto, la única fuerza que va a tener relación con él no es la fuerza de gravedad, es mi fuerza normal. ¿Sí? Quiero que esto quede bien en claro. A mí me es difícil mover mi armario con ropa, que sin ropa. Sí, eso suena extraño. Bueno, ya. ¿Por qué? Porque el armario lleno de ropa tiene una mayor fuerza normal. Y como hay una mayor fuerza normal, es más difícil mover un cuerpo. Voy a hacer un ejemplo bastante sencillo, pero creo que sí. Este es mi libro de física. Y esta es mi pared. ¿Por qué es que no se mueve en mi libro? ¿Por qué es que no se cae? Bueno, sí, Porque sí. lo está agarrando. Porque la tiene Por agarrada. el dedo. Por la fuerza que está poniendo en el dedo. Ya, pero mi fuerza que está poniendo mi dedo, ¿hacia dónde tiene que ser? ¿Derecha o izquierda? Hacia la derecha. Derecha. Ya, mi fuerza es hacia la derecha, ya. Si mi fuerza es hacia la derecha, ¿hacia dónde es mi normal? De la izquierda. Hacia la izquierda, porque está en la superficie, profesor. Muy bien. ¿Mi fuerza de gravedad es hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Y sigue quieto. Recuerden, para que la fuerza de gravedad sea... Si la fuerza de gravedad es hacia abajo, para que se compense tiene que haber una fuerza hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. Pero si mi fuerza es hacia la derecha, mi normal es hacia la izquierda, mi fuerza de gravedad es hacia abajo, ¿qué fuerza está yendo hacia arriba? La normal. La normal. No, mi No, normal está hacia la La izquierda. de fricción. La fricción. La de fricción. Fricción. Por eso les digo, aquí hay una fuerza que recién estamos analizando, que es mi fuerza de fricción, que viene de acá abajo, ¿no? Empujando hacia arriba para que estabilice mi fuerza de gravedad. Pero por eso les pregunto, aquí ya no depende de la masa, ¿no? No depende de la masa del libro. Voy a cambiar de... Este pesa más, aunque no lo parezca. ¿Por qué no se cae?
Por la fuerza de fricción. Por la fuerza. Y eso, que se quiere caer, pero estoy que presionando duro. Si se empieza a caer, ¿tengo que presionar más o menos fuerte? Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Entonces, pero al empujar más fuerte, ¿va a haber más o menos normal? Más normal. Más normal. Más normal. Porque yo empujo más fuerte hacia la derecha, la normal va a ir hacia la izquierda. Entonces, esa normal, ese aumento de la normal va a ser un aumento de la fricción. Porque si... No te caigas. Ya, ahora sí. Porque si- Entonces menos fuerte. mientras más fuerte... Acá estamos. Regresamos. Bien. Este ejemplito es el ejemplo más sencillo que puedes tomar. Cuando tú quieres mantener un cuerpo sujeto, una pared, por ejemplo, tú tienes que empujarlo con más fuerza, ¿no? Hagan el intento. Intenten con una hoja de papel, con un libro y con un cuaderno pesado, y se van a dar cuenta que tienen que empujar cada vez más fuerte contra la pared para que no resbale. ¿Y esto por qué? Porque la fuerza de fricción, a ver, toda la diapositiva, la fuerza de fricción es igual a la normal, porque ya han visto, mientras más empujo, más normal me regresa, y mientras más normal me regresa, más fricción hay, multiplicado por el coeficiente de rozamiento que depende del material. Bien, quiero que estén todas atentas aquí, por favor, porque esto es importante. Es fundamental para que lo entiendan todo. Señoritas, la fuerza de fricción, ¿en qué tiene que estar expresado? En N. En Newton. La fuerza normal, Newton. 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 Newton por algo me tiene que dar Newton. ¿Qué tiene que ser ese algo para que me dé Newton? ¿Newton? Newton por Newton. Te daría No sería Newton. Newton al El cuadrado. coeficiente de rozamiento. Pero si se dan cuenta, Newton es igual a Newton por algo. Tú no puedes decir que es Newton, porque Newton por Newton te da Newton al Newton al cuadrado. cuadrado. No le puedes poner centímetros, Los tres. porque sería newtons por centímetros. Centímetros. No podrías ponerle segundos, porque sería newtons por segundo. Entonces, para que te queden en Newton por Newton, ¿qué tiene que salir? Newton por Newton uno. por uno. Newton por... Newton No, por nada. Newton por Newton no se Por puede, Newton. porque es Newton al cuadrado. Exacto. Pero Newton por uno. Algo que no tenga una unidad. Newton por algún número. ¿Quién dijo algo que no pueda tener una unidad? Que no tenga Yo. una unidad. ¿Yo quién? Yo choqué, no, Ya, choqué. profesor, yo choqué, no. Hoy día sí Hace te has ganado. rato estoy presente. Hoy te has ganado tu máximo puntaje por eso. Está bien. Ya no participo, chao. se No, cuidan. también participa. Vamos. El coeficiente de rozamiento no tiene valor. No tiene número. No es segundos, no es centímetros, no es nada. Es un número. Así, tal cual, crudo. ¿Qué? Profe, pero hace rato estoy diciendo eso. Sí, lo escucho, señorita. No, Ivana, no, yo no te he escuchado. ¿Por qué es esto importante? Porque el coeficiente de fricción es literalmente hablando un número. No es una magnitud física. Es una relación, nada más. Y como toda relación, como la tangente, la cotangente, la secante, que son relaciones geométricas, como decir que tú tienes 3 y yo tengo 1, pero no te digo de qué, las relaciones no tienen números. Esto se llaman magnitudes adimensionales o magnitudes sin dimensiones. Y son prácticamente la piedra angular de la física sin que nadie se dé cuenta. Porque como no tienen dimensión, tú le puedes poner cualquier número, el que tú quieras. Y este te va a obligar sí o sí a darte la misma unidad. Por eso es que newtons, me puede dar newtons, porque este mu no tiene unidades. Este U con colita se llama mu, por si acaso, ¿ah? Lo voy diciendo desde ahorita. Es el que después nosotros llamaremos nuestra M en el futuro, en nuestro actual. Los griegos le decían mu. Para las que no lo sepan dibujar, porque en algún momento van a tener que aprender a dibujarlo, es como una M que parece más una U.
¿sí? Yo siempre lo hago como que una U con colita larga. Este es mu, ¿sí? Ajá. Siempre es práctico. Profe, agarra, le mete una cola larga, una U con cola larga, mu. Por si acaso. Siempre hay que recordar cómo escribir. O también es como una M larguita. También puede ser una M larguita, pero más tiene forma de U. Por eso es que yo siempre como que le doy más una formita de U para que se entienda. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahorita, dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro. A ver, dice, el coeficiente de reflexión tiene dos valores como... Ya, eso lo voy a explicar ahorita, tranquilos. Pero por ahora, Ah, ya, yo iba a decir eso de ahí que no entendía. antes de, hasta aquí, dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro. ¿No? No, sí entiendo. ¿Todo bien? Mm, No se preocupe, señorita Cóndor, se le estoy poniendo sus participaciones. Ay, ese perro no es de la raptora. Bien, entonces, señoritas, aquí, pero como dije, hay dos fricciones. Una cuando el cuerpo está detenido, cuando mi Vivaporut se queda bien quietecito, y otro cuando mi Vivaporut está en movimiento. Estos se llaman coeficientes de fricción estático. Estático significa de estática, o sea, de que el cuerpo no se está moviendo. Y coeficiente de fricción dinámico. No tiene que ver solamente con la dinámica. Puede estar en velocidad constante. Pero una vez ya movido el cuerpo, va a seguir moviéndose. ¿Sí? Voy a hacer una pregunta. Que con esto ya creo que puede quedar un poco más claro todo este punto. ¿Qué es más difícil? ¿Iniciar el movimiento o mantener el movimiento? No entendí, profe. Ya. Mantenerlo. mantener Mantener el movimiento. Mantener el movimiento, profesor, porque, a ver, supongamos ustedes se empujan... un ratito. Aquí. Había bastante. Porque, por ejemplo, yo agarro y empujo mi closet. Iniciar el movimiento pesa, ¿no? Pero una vez ya esté en movimiento, mientras que no te detengas, va a ser sencillo, ¿sí o no? Sí. Claro. Claro, profe, porque por eso es que muchas veces cuando ya algo pesado está en movimiento, todo el mundo dice, no pares, no pares, empuje, 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 no pares, no pares. Porque como pares, volver a iniciar el movimiento es más difícil. ¿Para quién requieres más fuerza? ¿Para iniciar el movimiento o para mantener el movimiento? Para mantener. para mantenerlo, No, para iniciarlo. para iniciarlo. Para iniciarlo. Para iniciarlo. Claro, iniciarlo. porque es más difícil empujarlo al inicio que empujarlo ya cuando ya está en movimiento. Sí, eso quiero que quede bien en claro. Que el movimiento al inicio es más complicado que el movimiento ya cuando ya se está en movimiento. ¿Por qué? Porque tú requieres más fuerza para mover un cuerpo desde cero, un cuerpo que está detenido, que mover un cuerpo cuando ya esté en movimiento. Esto de aquí nos da dos motivos. Porque al inicio del movimiento, pues como que la superficie todavía está bien rugosa. Todavía está así bien áspera. Pero una vez tú empiezas a empujar, como el cuerpo ya está empujando, lo que empieza a hacer es romper estos picos y hacerlos un poquito más suaves, haciendo que sea más sencillo el movimiento. ¿Me dejo entender? Sí, profe. Sí. A ver, ¿seguras? Por eso les digo. Porque esa partecita como que siempre va a dejar un poquito de huecos para poder entender. De nuevo, por favor. De Otra nuevo. vez, sí, profesor, otra vez. Al inicio de todo movimiento, la superficie es así, tiene bastantes picos. Es bien rugosa. ¿Sí? Por eso es difícil moverlo, porque como que cada una de estas puntitas se pega a los huecos que tiene cada superficie y es difícil de moverlo, como que encajan y es complicado. ¿Cómo les puedo explicar esto? No, son Ya, o sea, es como un cierre. no sé si es que... No, son muy jóvenes para utilizar zapatos de taco, así que no puedo utilizar el ejemplo. Pero no sé si habrán visto alguna de estas superestrellas con sus zapatos de taco que a veces se suben, se ponen en las rejillas y ¡ploc!, el taco se va hasta abajo. ¿Sí? Es que la punta encaja con el huequito ese. Ajá, la punta encaja con el huequito y ya no se puede mover. Lo mismo Sí sucede. me ha pasado. Bueno, yo no puedo decir que no. Ah, ya entendí.
Ya, entonces como que cada punta se encaja en cada huequito de la superficie y es difícil de mover. O sea, como que están ahí, ahí y ahí. Tú empujas y tu fuerza lo que obliga es poco a poco a intentar empujar estas puntas hasta que, por obra mágica de la fuerza y de estar empujando, pues se rompen y se hace un poquito más plano. También se rompen los huecos, así que es un poquito más plano de hacerlo. Por eso les digo, cuando ustedes ya están en movimiento, lo que sucede es que como ya rompieron unos picos, el siguiente solamente romper, y todo se hace más plano. Es más sencillo el movimiento. Pero cuando tú lo quieres volver a empujar, otra vez están las puntas, otra vez estás ahí y tienes que volver a empujar con más fuerza para generar el movimiento. Por eso les digo que existen dos fuerzas de fricción. El coeficiente estático, que es cuando está todo así con puntas, y el coeficiente dinámico cuando ya está todo lisito. Pregunto, y esto es que está aquí, ¿cuál les parecería que debería ser mayor? ¿El que tiene un montón de puntas o el que está suavecito? El que tiene un montón de puntas. El que tiene un montón de puntas, Ajá. profesor, porque usted ve, hay un montón de puntas, entonces como que su coeficiente de fricción debería ser más alto. Mientras que cuando ya no tiene puntas, como que el coeficiente de fricción se hace un poquito más delgado. He ahí que tenemos que nuestro coeficiente estático, nuestro coeficiente cuando está detenido, siempre va a ser mayor a nuestro coeficiente cuando está en movimiento. Esto se llama las diferencias entre los tipos de materiales y coeficientes de movimiento. Es un poquito difícil de... Bueno, ya es bastante difícil de explicar. Más que nada por esta idea de cómo funcionan los materiales. La verdad, no es 100% así, pero es mi forma de explicarlo para que se pueda entender. Hasta aquí, dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro. Una cosa más, la fuerza de fricción siempre va en contra del movimiento. Sí, no, es algo básico. Siempre va a ir en contra del movimiento. Yo me quiero mover hacia la derecha, la fuerza de fricción me dice, no, güey, tú te quedas hacia la izquierda, y te empuja hacia la izquierda. Tú te quieres mover hacia la izquierda y dice, no, te quedas ahí, y te empuja hacia la derecha. Profesor, ¿y si salto? ¿Hay fricción? La del aire. Por eso es que los cometas y los asteroides, por eso los asteroides, la lluvia de estrellas y todo objeto que entra dentro de la atmósfera de la Tierra se quema. Porque hay fricción con el aire. Y la fricción del aire, ¿se acuerdan qué es lo que pasaba con el carro cuando derrapaba? La fricción que tenía con la pista. Hace que salga humo, ¿no? Sí, Si la fricción es cada vez más y más fuerte, ¿ese humo qué se va a volver? fuego. 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 Cuando entra el meteorito, tiene fricción con el aire. Pero es tan grande la fricción que en vez de salir humo, ¿qué sale? Fuego. 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 Ahora vuelvo a poner mi primera imagen y quiero que me digan si se entiende un poco mejor. ¿Por qué nuestro asteroide, nuestro meteorito que entró a la Tierra, está lleno de fuego? Por la Por el fricción. aire, Por por el la aire. fricción que tiene con el aire, Por la cuando entró fricción con con el- fuerza, ahí se volvió fueguito. Exacto. Acá ven la cola que es puro mito porque la fricción todavía no era tan fuerte, pero aquí ya vemos que es una llama incandescente. Así funciona la fricción. Y es por eso que muchas veces los meteoritos son tan vistosos. Y también por eso en el episodio de Los Simpsons, cuando Bart Simpson vio un meteorito entrar a la Tierra, la capa de ozono de Springfield, que era súper densa, llena de smog, destruyó, porque tenía más fricción que el aire normal, destruyó el meteorito haciéndolo una cosita chiquitita de tal manera que entre los pantalones de Bart. No sé si han visto ese episodio, pero tienen que verlo. Entonces, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? En serio, porque de aquí vienen puros problemas. No, nada, sí. ¿Por qué el coeficiente estático siempre es mayor que el dinámico, profe? ¿Por qué el coeficiente estático siempre es mayor que el dinámico? Porque antes de que tú te muevas, la superficie tiene un montón de pinchos, ¿no? Y una vez que ya estás en movimiento, la superficie se ha vuelto más suave. Mientras más rugoso es la superficie, mayor es su coeficiente de fricción. Mientras menos rugoso, menor es su coeficiente de fricción. Estando quieto,
hay más fricción que estando en movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una superficie más rugosa que cuando ya está en movimiento. Entonces, eso hace que cuando estás quieto, tu coeficiente de fricción sea mayor que cuando estás en movimiento. Por eso, que Pero, cuando... profesor, Dígame. se podría decir que es como tipo un serrucho porque mientras más nuevo está, sus puntitas son más finitas y mientras más lo usa se va como que alisando más. Exacto. Ujú. Así funciona. Casi siempre, ya no es regla, pero se puede entender de esta forma. Ahora sí, señorita Choquera. No, fui yo, Vigil. Lo siento. Ahora sí, Flavia. Sí. Perfecto. Muy bien. Con esto que está aquí, señoritas, ya terminamos todas las fuerzas que vamos a estudiar en movimientos, prácticamente. Miren, con esas fuerzas ya están preparadas y bueno, les falta bastante problemas, ya, pero prácticamente con estos conceptos ustedes están preparadas para hacer cualquier examen de admisión. Porque son todas las fuerzas que uno tiene que analizar. Tienes la fuerza de gravedad de centro hacia abajo, la fuerza elástica que está en los resortes y en cualquier objeto que se deforma, que normalmente te empuja en dirección contraria a la dirección que lo has deformado. Que por eso les digo, fuerza elástica, constante de elasticidad por deformación, K por X, o sea, material por cuanto lo has estirado o empujado. La fuerza de tensión, presente en las cuerdas y en cualquier cosa que te sujete, siempre del cuerpo hacia en contra del movimiento, fuerza de tensión. Nuestra fuerza normal, que es una fuerza que forma 90 grados con la superficie en contacto con el cuerpo. Una fuerza externa F, que puede ser cualquier fuerza que no debería estar ahí, que yo jalo un cuerpo, empujo un cuerpo, una fuerza externa. Y por último, mi fuerza de fricción, que es en realidad una fuerza que siempre va en contra del movimiento, y depende de mi normal y mi coeficiente de fricción, considerando que si el cuerpo está detenido, mi coeficiente de fricción es el estático, y si mi cuerpo está en movimiento, es el coeficiente dinámico. Dinámico. Señoritas, este es el resumen total de fuerzas. Con esto, saquen el screenshot, igual va a estar en el PPT, pero prácticamente esto les explica todo y el accionar de las fuerzas. De estas 6 fuerzas, señorita, algo que no entiendan bien, porque ya no las vamos a ver, literal. Profesor, Dígame, Chacana. ¿le puedo hacer la pregunta de algo que no entienda bien en la próxima clase? Lo que pasa es que hoy día voy a entrar a cada PPT y voy a ver, pues. Dele, Y algo que no señorita entiende Chacana. lo voy a escribir. Dele, señorita Chacana, no se preocupe. Las clases están subidas al YouTube. Si se quiere dar el tiempo de revisarlas, ahí están. Mi correo está abierto para todas. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me lo mandan. Y muy seguramente o les voy a responder con algún ejemplo, algo que se puede entender, o muy seguramente les voy a responder con alguna pregunta, con algún ejercicio resuelto o semi-resuelto, como para que lo puedan revisar. No soy tan loco, o sea, también pueden escribir en mi correo y yo lo voy a responder. Muy bien. Pero sigo. Ya. Dos preguntas antes de pasar a los ejercicios. Hoy sí hemos avanzado rápido. Por si acaso vuelvo a escribir mi correo al chat para el quien lo necesite. Gracias. Lo voy a poner en el Teams, ¿ok? Ok. Sí, no hay problema. Copiar. Bien. Si no hay nada más, seguimos. Bien, hagámoslo juntos. Y yo no sé por qué ese cuadro verde está ahí. Pero, ya. Estos son más o menos los ejemplos que vamos a resolver. Esta vez les he dejado solo 4 preguntas de tarea. 4, ya no 6. 4. No se pueden quejar, niños. Está fácil. Pero necesito que estén todas atentas, ¿sí? Bien, dice, se tiene una persona empujando el bloque como se observa en la figura. Si se tiene una fricción me falta una coma ahí, determine los valores de la fuerza de fricción estático y dinámico. ¿Sí? Profesor, ¿qué tengo que hacer? Pues primero, antes que nada, como siempre les he dicho, la base de todo movimiento es el diagrama de cuerpo libre. Libre. Esa es su base.
todo movimiento que quieran analizar, diagrama de cuerpo libre. Señorita Rubí Canales. Sí. Señorita Canales, si este cuerpo tiene masa, ¿qué tipo de fuerza tiene? La normal. Muy bien, la normal, porque está en contacto con una superficie. Señorita Luciana Aquino. Sí, profe. Pero tiene masa, ¿tiene o no tiene gravedad? Claro. Y si tiene gravedad, ¿qué tipo de fuerza tiene? Fuerza de gravedad. Muy bien, gracias, señorita Aquino. Tenemos dos fuerzas clásicas, fuerza de gravedad y fuerza normal. Pero dicen que es una superficie rugosa y tiene fricción. Si yo lo estoy queriendo empujar hacia la derecha, ¿hacia dónde va a ser mi fricción? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Pero hacia la izquierda, o sea, yo lo empujo hacia la derecha y mi fricción dice, güey, tranquilo, güey, hacia la izquierda, porque siempre va a ir en contra de mi movimiento. Fuerza de fricción hacia la izquierda. Este es mi diagrama de cuerpo libre total. Si es que una superficie, ven que hay una flechita y dice una letra mu, en ese momento ustedes tienen que analizar, ya, el cuerpo hacia dónde se tendría que mover, derecha, izquierda, ya, izquierda, entonces mi fuerza tiene que ir hacia la derecha. Si mi cuerpo se quiere mover hacia la derecha, ya, mi fuerza de fricción tiene que ir hacia la izquierda. Así siempre, señoritas. Este mu les está diciendo que tienen que dibujar una fuerza extra, que es mi fuerza de fricción. Bien. Verticalmente hablando, señoritas, ¿el cuerpo se levanta o sigue pegado al suelo? Sigue pegado. Sigue pegado al suelo. Sigue pegado al suelo, profesor. Entonces, si sigue pegado al suelo, señoritas, ¿podríamos decir que verticalmente se encuentra en equilibrio? ¿Sí? No entendí. O sea, verticalmente, solo en las que van hacia arriba y hacia abajo, como no hay movimiento, ¿podríamos decir que están en equilibrio estático? Sí. Sí. Sí, está estático, profesor, porque no se mueve, pues no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, está quieto. Esta es otra forma de analizarlo, analizando solamente verticales u horizontales. Por eso necesitaba que practiquen un poco más todos los otros temas, porque cuando lleguen a esto, ya no necesitas tanto análisis, ya no necesitas hacer un diagrama de cuerpo libre muy complejo, porque tu mente ya tiene que estar acostumbrada a decir, pero ¿y si analizo solo vertical y horizontal? ¿No sería más fácil? Pues sí, es más fácil. Analizamos verticalmente, pues sí, analizamos verticalmente y vemos, ¿qué fuerzas hay verticalmente, señoritas? La de gravedad y la La normal. Gravedad y normal, profe. Profe, gravedad y normal. Entonces, si solo tenemos gravedad y normal, ¿la suma cuánto tendría que ser? Si está en equilibrio. 0. 0. Señorita Febres. Aquí estoy, profe. Señorita Febres, bien. ¿Cómo determino mi fuerza gravitatoria? Ya. Pongo ¿cómo se dice? La masa, creo que. No, Sí. el Masa. M, Masa, muy bien. masa por gravedad, creo Masa que es. Ajá, muy bien. Pero mi fuerza de gravedad, ¿hacia dónde está yendo? ¿Hacia abajo o arriba? Hacia arriba. Gravedad. No, hacia abajo, hacia abajo. Muy bien. Masa, 30 kilogramos. Gravedad, 10 metros por segundo cuadrado. Si va hacia abajo, Ajá. ¿es J o menos J? Menos J. Menos J. Multiplicando todo, ¿cuánto nos sale, señorita? ¿Qué? Multiplicando todo, ¿cuánto nos sale? 30. 30 por 10. 30 por 10, 300. 300. Menos No. 300. Sí, sí. ¿Sí? Que sí. Ya, está bien. Vamos. 30 por 10, 300. Kilogramos, metros, segundos al cuadrado. ¿Qué sería? 300 NN. Newtons, recuérdalo. Newton. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, newtons. 300 newtons, pero como está yendo hacia abajo, ¿más 300 newtons o menos 300 newtons? Menos. Menos 300 newtons, J, porque está yendo Ajá. hacia abajo. Así calculamos siempre nuestra fuerza de gravedad. Y como está en equilibrio, fuerza de gravedad más normal debe ser igual a... Fuerza de gravedad Más normal. igual a menos, más normal es igual a 0. Exacto.
Yo reemplazo mi fuerza de gravedad como menos 300 Newton J, esto que está como negativo pasa al otro lado como positivo, y obtengo mi fuerza normal, que es 300 newtons J, profesor. Ya está. Esto de aquí es bastante sencillo, solamente es analizar verticales y horizontales. Bien, a nosotros nos piden determinar el valor de la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción dinámica. Pero mi fuerza de fricción es mu por n. Si yo quiero el estático, ¿por quién multiplico? ¿Por 0,75 o por 0,6? Por 0.6. 0,75. ¿Y si yo quiero el dinámico? Por 0.6. 0.6. Por 0,6, profesor. Muy bien. Esto de aquí nos está diciendo dos cosas. Este UDS, acá debería ser, ya no, hasta yo me frustro con esto, un ratito. He dicho mu. Y yo también me pasé, me acabo de poner mi cara. ¿Por qué escribí U? Bien. Un ratito, chicas. Listo. Ya está. Ahora sí. Bien. Ese S es de estático, que en inglés es static. S-T-A-T-I-C. Static. Y el K es de dinámico, que en inglés es kinetic. Profe, no parecen nada. No parecen nada, lo sé. Pero es por eso que ponemos U de S, por el inglés static, y U de K, por el inglés kinetic. Fricción estática y fricción dinámica. Cuando yo escriba mis fuerzas, por favor, todos atentos aquí, y yo quiero hablar de la fuerza de fricción estática, pongo F de fuerza, F minúscula, chiquitita abajo, de fricción, y uno más chiquito de S de estático. Y si yo quiero el dinámico, F mayúscula, fuerza, F chiquita, F minúscula, de fricción, K de estático, de dinámico, ¿sí? Estas son las formas en cómo nos vamos a referir a estas fuerzas, ¿siguen? Profesor, yo estoy hablando de una fuerza, de un cuerpo que no está en movimiento, pero tiene fricción. No está en movimiento, fuerza estática. Profesor, yo hablo de un cuerpo que está en movimiento, pero tiene fricción, fuerza dinámica. ¿Dudas, preguntas, algo que no se haya entendido ahorita? Chicas. Profe, otra vez, no escuché. Cuando nosotros nos referimos a estático, siempre vamos a utilizar el mu de S. S es de static en inglés. Vamos a ver si en inglés me acompaña. Estático en inglés es static. Static. Y dinámico o en movimiento es kinetic. Kinetic. Ahí está. ¿Sí? Por eso es que el mu de S es el coeficiente estático y el mu de K es el coeficiente dinámico. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Esto de aquí. ¿No? Bien. Y cuando nosotros nos refiramos a las fuerzas dinámicas y estáticas, tenemos que poner F mayúscula, F minúscula un poquito más abajo y S, cuando es de estático, F mayúscula, F minúscula y K chiquita, cuando hablamos de dinámico o cinético. Muy bien. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer en estos casos, señorita? Por favor, atentas todas aquí. Tú ya hallaste tu fuerza de gravedad y por equilibrio vertical, tú has hallado tu fuerza normal. Con tu normal ya determinado, lo único que tienes que hacer es multiplicar la normal por los coeficientes. Profesor, con el J, no. En este caso, la normal se va a multiplicar sin su vector, por favor. Aquí no nos interesan los vectores. Este es uno de los grandes problemas de trabajar la fuerza de fricción. No tenemos que trabajar con vectores, solamente con el valor. Profesor, ¿y si mi normal era menos J? Solamente te interesa el número. No te interesa si es más J, menos J, más I o menos I. Aquí solo nos interesa el número. Bien. Entonces, yo quiero hallar la fuerza estática. Mu de S, 0.7 por 300 y me va a dar la fuerza estática.
La dinámica, 0.6 por 300 y me da la dinámica. ¿Cuál es la única diferencia? Que uno tiene que analizar el movimiento. Si yo muevo el bloque hacia la derecha, ¿hacia dónde me empuja mi fuerza de fricción? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y izquierda era I o menos I. Menos I. Menos I. Por eso es que pongo acá el menos I. La fuerza de fricción no me da, por eso le digo, la fuerza de fricción no me da dirección. Tengo que analizarlo. Por eso es tan importante hacer el diagrama de cuerpo libre. Porque sin este, tú no puedes analizar en qué tipo de movimiento va a estar la fricción. Así prácticamente, si tú haces estos problemas a ciegas, sin dibujito, no vas a entender qué es lo que estás haciendo. Por eso es muy importante, es hiperactivo, es lo primero que tienen que hacer y lo que tienen que aprender a hacer bien, porque si no, no vamos a entenderlo nada. Esta es la base de toda la física, dibujar. Muy bien. Podemos observar dos cosas. Que mi fuerza estática, ¿quién es mayor? ¿Mi estática o mi dinámica? Estática. Estática. La fuerza estática es más grande que la fuerza dinámica, profesor. Entonces, por eso les pregunto. Si yo digo, ya, no puedo mover este bloque. Si yo, por ejemplo, empujo con mi fuerza F con 200 newtons, ¿puedo mover el bloque? No. No, profesor, porque como son 200 newtons y la fuerza de fricción va a generar 225 newtons máximo, tú no puedes mover el bloque. Tú lo empujas y el bloque se queda por la fricción, se queda ahí detenido. Pero supongamos que yo pongo 300 newtons, señoritas, empujo con 300 newtons mi bloque. ¿Se va a mover o se va a quedar quieto? ¿Sí se va a mover? En este caso, profesor, debería moverse. ¿Por qué? Porque ha superado los 225 newtons de la fuerza estática. Así que el bloque se va a mover. Y una vez se mueve el bloque, señoritas, mi fuerza tiene que ser mayor a 180 newtons para mantener el movimiento. Por eso les decía que es más fácil iniciar el movimiento o continuar el movimiento. Más fácil es continuar el movimiento. ¿Y por qué es más fácil? ¿Qué requiere más fuerza? Cuando el cuerpo está El quieto, inicio de movimiento. el inicio de movimiento requiere más fuerza. Por eso, si ustedes ya tienen un objeto de movimiento, no tienen que parar de moverlo. ¿Por qué? Porque requeriría más fuerza de la que estoy empleando para moverlo, ubicarlo. Esto sucede así. Por favor, todos atentos acá. Yo le aplico 300 newtons de fuerza al bloque. Ya lo estoy moviendo. Ya está en movimiento, ¿no? Y luego de eso digo, ya me estoy cansando. En vez de aplicar 300, voy a aplicar 200 newtons de fuerza. ¿Sí? Ya no aplico 300, sino 200. Si el cuerpo estuviera detenido, no podría moverlo. Pero como ya está en movimiento, la mínima fuerza que necesito son 180. Y yo estoy empujando 200, así que se va a seguir moviendo. Si yo bajo de estos 180, el cuerpo se va a volver a detener. Y como se vuelve a detener, voy a tener que volver a utilizar más de 225 newtons para moverlo. Así funcionan los movimientos en fricción. Por eso les digo que es complicado si es que no se tiene la idea visual de qué está pasando. Cuando un cuerpo está en movimiento, genial. Tengo que solo tener más fuerza que su coeficiente cinético. Pero si el movimiento está detenido, yo tengo que tener más fuerza que su movimiento que su coeficiente estático para moverlo. Preguntas, dudas aquí. Algo que no se haya entendido. Porque por eso les digo, esta parte es la que más me interesa. Igual lo voy a repasar la próxima clase, porque si no, no voy a poder avanzar. Este tema es importantísimo. Es el tema más importante de todo física. Y voy hasta intentar escribirlo de otra forma. Voy a encontrar una forma de que se lo aprenda. Porque esta es la parte más difícil. Pero vuelvo a preguntar. ¿Dudas, preguntas antes de acabar mi clase? Porque ya la voy a acabar. No, nada. Señorita... O sea, la dígame. fuerza siempre tiene que ser mayor a la fricción. Ajá, para hacer un movimiento. Muy bien. Pero... Entonces, la fuerza de fricción... Ya, la fuerza de fricción, si yo quiero mover un cuerpo, mi fuerza tiene que ser siempre mayor a la fuerza de fricción.
Sí, cerrado. Primera lógica. Segundo, si está detenido, ¿es más difícil que moverlo cuando ya está en movimiento? Sí, porque detenido yo necesito 225 newtons. Y detenido, detenido necesito 225 newtons y en movimiento yo necesito 180. ¿En cuál de los dos requiero más fuerzas para moverlo? ¿Detenido o en movimiento? Detenido. Detenido. Porque yo tengo que tener más de 225 newtons. Pero una vez iniciado mi movimiento, mi fuerza solamente tiene que ser siempre mayor a 180 newtons. Así que ahí es donde viene la pregunta. Una vez el cuerpo en movimiento, yo puedo dejar de empujar tan fuerte porque ya está en movimiento. Es, por ejemplo, mi mentolato. Si yo no lo empujo con la suficiente fuerza, este no se va a mover. Pero una vez que esté en movimiento, yo puedo bajar mi fuerza y vuelvo a estar en movimiento, porque la fricción va a ser menor. A esto se le llama, pues, diferencias entre la fuerza estática y la fuerza dinámica. La próxima lo que vamos a hacer es solamente hablar ya de los casos de un cuerpo en movimiento, un cuerpo que está cayendo, o bueno, a punto de caerse, y un cuerpo que estamos empujando. Y con eso acabaríamos la clase. Aunque no los parezca, ya prácticamente hemos acabado. Y eso son más o menos su tarea. Por eso es que les he dicho que esta tarea no está tan difícil, pero sí requiero que entiendan bastante. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido, señoritas? Así, a grosso modo. ¿Qué han entendido el día de hoy? Hemos aprendido que no todos los cuerpos son 100% lisos. Muy bien. Ningún cuerpo es 100% liso, profe. Muy bien. Que la fricción está en todos lados. Que la fricción está en todos lados, profe, que no hay forma de derrotarla. Y sin la fricción prácticamente no podríamos hacer nada. Exacto. Profe, ¿eso significa que mi laseado con queratina brasileño no es liso, liso, liso? No, no es liso, liso, liso. Alguien tenía que decírselos. Gracias. ¿Qué engaño? Alguien tenía que decírselos. Y mi laseado japonés tampoco no es lacio. No es 100%. Bueno, lo que importa es Y el cómo Marruecos. aparenta, pues, ¿no? Lo que aparenta liso. Lo que aparente, profesor, lo que importa es que aparente al menos estar liso. Lo ves de cerca y ves donde está liso, pues, ¿no? Pero ya de lejito se ve bien. Exacto. No existe nada 100% liso. Todo depende de la fricción. Y hasta esta piedrita, ¿ven esta piedrita bonita que está aquí? Sí. Que pareciera esculpida. Fue esculpida por el aire. Las corrientes de aire ¿Cómo que por el aire? Las corrientes de aire han ido poco a poco corriendo a través de ella y erosionando. Por la fricción del aire ha ido comiendo poco a poco la piedra hasta dejarla de esta forma. Otro efecto grande de la fricción, el Gran Cañón, los cañones y las rutas de los ríos, todo es por la fricción. Todo se puede estudiar con fricción y todo tiene sentido dentro de la fricción. Por eso les digo, la física explica todo. ¿Cómo? Hay 1000 formas, pero la física te puede explicar todo lo que veas en la naturaleza. Todo. Muy bien. ¿Cómo lo hemos aprendido? Hoy he intentado hacer la mayor cantidad de ejemplos posibles, hasta les he puesto GIFs. Créanme, me he visto tentado a poner GIFs con un anime o algo por el estilo que me pareció muy divertido, pero dije, no, tengo que ser serio. Y por eso encontré los más serios posibles, pero a la vez no tan serios, para que sea divertido. ¿Por qué, profe? Hubiera dejado sus GIFs. No, es que yo vi esto así terminado y dije, ¡ah, qué bonito! Y luego me acordé, esto también lo utilizó la profesora Susana. Borrar, ponerlos más serios. Créanme que he cambiado mucho mi positivo. Por eso lo presenté tarde. Pero ¿cómo lo hemos aprendido? Al igual como hemos estado aprendiendo toda esta temporada física. Lógica. Yo nunca les he dado una fórmula por darles. Todas las fórmulas que les estoy dando tienen un poquito de lógica detrás de ellas, de cómo lo he comparado, de cómo lo he logrado, cómo hemos llegado hasta este punto, no, cómo hemos estudiado esta parte, por qué se relaciona, siempre un porqué, señoritas. ¿Para qué me sirve lo aprendido? Aparte, para que le digas a tu cosmetólogo, quiero un liso, pero que sea 100% liso, y si no, no te pago, y luego digas, no, tu laseado japonés no es 100% liso porque tiene fricción, no te pago. Aparte de para eso,
para poder entender que todos los cuerpos tienen fricción y si tú quieres analizar cualquier cuerpo, puedes analizarlo por fricción. Por ejemplo, la hemoglobina de la sangre. ¿Cómo determinas qué cuerpo tiene más hemoglobina o no? Utilizando un proceso llamado viscosómetro, que en realidad mide la fricción entre una placa de vidrio y tu gotita de sangre para ver si es que tienes más o menos hemoglobina. La prueba rápida de COVID que usualmente se utiliza es porque la sangre de una persona infectada con COVID también tiene mayor viscosidad. No, tiene menor viscosidad por la falta de oxígeno. Entonces, Se vuelve más denso. se vuelve más denso. Y como es más denso, tiene más fricción. Determinan cuánta distancia recorre, analizan y pueden tomar un resultado. Pues eso se llama rápido. Aunque no lo parezcan, la fricción, que es otra forma de decirlo, es viscosidad, tiene mucho que ver con los análisis clínicos. Aunque no lo parezca. Por eso les digo que es importante. Bien. ¿Alguna duda, pregunta, algo que no les haya parecido claro, algo que les parezca que necesite recalcar o algo que tal vez quieran que agregue o que les ayude un poquito más en la clase? Profesor, solo en la fuerza de fricción es que la normal, no importa si sea negativo o positivo, eso no. No, no importa. Ahí sí no importa ni la dirección ni el signo. Solo me importa el número. Siempre en la normal solo me importa el número. A la hora de que hacemos fricción. Otros casos sí necesitas la dirección. Pero solo cuando haces fricción, para determinar la fricción, solo necesitas el número. ¿Otra duda, otra pregunta? Bueno, viendo que ya no hay más, dígame. No, ya no. Todo claro, profe. Con eso terminamos la clase de hoy. Nos quedan 5 diapositivas por hacer, pensé que quedan más. Pero hemos avanzado. Yo creo que hemos avanzado bien, solamente que... Sí, entonces es el toque. Entonces 50 minutos. Muy bien. Ya, finish. Con eso terminamos el día de hoy, señoritas. Gracias por estar